Vamos a la importancia clínica. La heparina juega un papel importante en la capacidad de coagulación de la sangre. Tiene función anticoagulante, aunque no es la única, ¿eh? Ahorita les voy a comentar que se han descubierto otras funciones, pero la función principal que se ha descubierto de ella es que tiene función de anticoagulante. Ok. Se prepara comercialmente a partir de tejidos pulmonares, pero también se obtiene a partir de intestino. ¿Pero de qué tejidos pulmonares y de qué intestinos? Bueno, se obtiene de el cerdo y la vaca. Se aísla y se obtiene la heparina del cerdo y de la vaca. Pero ya se están descubriendo por la biotecnología nuevamente formas más puras de este compuesto. ¿Por qué? Porque al aplicar las heparinas obtenidas del cerdo y de la vaca, van junto con otras moléculas que pueden causar alergias o reacciones severas en algunas personas. De hecho, ya han muerto por accidentes de intoxicación por estas heparinas. Aunque claro, los médicos que saben aplicarla ya están preparados con esteroides para evitar un choque anafiláctico por la reacción a estas heparinas. Esto ocurre cuando alguien por su cuenta se quiere aplicar heparina y no está preparado para una reacción alérgica. Pero estas reacciones alérgicas han estado disminuyendo o se han estado eliminando porque la biotecnología ha preparado heparinas con gran pureza y no tienen ese problema. Bueno, se utiliza entonces extensamente en medicina como anticoagulante y especialmente en el tratamiento de trombosis y en las enfermedades circulatorias cardíacas. Trombosis, saben que es la formación de trombos. Los trombos son coágulos y los coágulos pueden tapar una arteria y entonces causar la muerte del tejido que irrigaba esa arteria. Y si ese tejido es importante, pueden causar graves daños hasta la muerte. Por ejemplo, si un trombo o coágulos tapa alguna de las arterias coronarias que irrigan el corazón, pues produce un infarto. Y si ya esa arteria coronaria es importante, el daño es muy grande y la persona pues muere. Aquí tenemos las funciones que tiene, las aplicaciones. Usada como anticoagulante en análisis de sangre. En el laboratorio, cuando le sacan sangre a un paciente, si esta sangre la ponemos en un tubo, así como la hemos sacado del paciente, se pone directamente en un tubo, se va a coagular. Y entonces hay exámenes donde necesitamos la sangre líquida, no coagulada. Por eso en esos exámenes usan heparina, le ponen unas gotas de heparina al tubo y al poner la sangre la mezclan con la heparina y ya no se coagula. Bueno, eso lo hacía yo cuando era estudiante. Ahora ya salen los tubos ya cubiertos con heparina, ya no tienen que ponerle las gotas de heparina, ya vienen heparinizados estos tubos. Ya nada más el químico va a vaciar la sangre y ya no se va a coagular. Pero hay exámenes en que sí necesitamos que se coagule la sangre. En esos casos se usan tubos sin heparina. ¿Cuál es el otro uso? El que les comentaba. En el tratamiento de la trombosis, que puede ocurrir en cualquier sitio del organismo. ¿Ok? En el laboratorio no únicamente se usa heparina. Luego les voy a explicar que hay otros anticoagulantes, pero eso lo van a entender
cuando les explique el mecanismo de la coagulación, que es un mecanismo perfecto, es un mecanismo perfecto en cuanto a todas sus reacciones y control de este fenómeno. Bien, esas son algunas aplicaciones. Ahora sí, vamos a ver la función de la heparina en la coagulación. Es decir, por qué la heparina evita que exista la coagulación y evita que se formen trombos en nuestro cuerpo y el daño correspondiente. Bueno, esta imagen tal vez piensen que es muy complicada, que no la van a entender, pero la vamos a hacer sencilla. Este es el mecanismo de coagulación. Todo esto ocurre dentro de los vasos sanguíneos o puede ocurrir en un tubo de ensayo, como lo vimos en un tubo de ensayo que no tiene heparina, van a ocurrir estas reacciones para coagular la sangre. ¿Por qué es necesaria la coagulación de la sangre? Pues porque cuando hay un daño, cuando alguien se corta o se daña los vasos sanguíneos, va a sangrar. Y si no hay ningún mecanismo que detenga el sangrado, la persona va a morir por pérdida de sangre. Por lo tanto, debe haber un mecanismo perfecto para tapar el vaso sanguíneo dañado y evitar que la persona muera desangrada. Pero imagínense cuántos factores o compuestos químicos intervienen para que esto se lleve a cabo. No es algo sencillo y aún está estudiándose. Tenemos dos vías, una vía que se llama extrínseca y una que es intrínseca. Y vean los factores. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todavía hay algunos que no están puestos aquí. Esos se los conté para que se den cuenta cómo es necesario cada uno de los factores. Si falta alguno de estos factores, existen en la sangre circulante en forma inactiva. Es decir, andan ahí circulando y se van a activar cuando hay una herida. Pero si a alguien les falta por error genético, un error, digamos, hereditario, les falta algún factor, su sangre no va a coagular. Y ustedes ya conocen esta enfermedad, ¿verdad? Que se llama hemofilia, donde la sangre no coagula. ¿Cuál creen ustedes que sean los factores que le faltan a las personas que padecen de hemofilia? Pueden ser cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera. Si falta uno de ellos, es suficiente para que no haya una coagulación eficiente y la persona muera. Bueno, pues los que están aquí marcados de verde y el rojo, el factor 8 y el factor 9, son los más comunes. Las personas que tienen hemofilia no tienen estos factores. Por lo tanto, como esto es una cascada, vean que es una cascada o cadena, si la cascada empieza la coagulación, pero no existe este factor 8, perdón, 9, este factor 9, entonces se detiene la cascada y ya no llega hasta acá, vean, aquí está el coágulo. Se tiene que formar este coágulo. Los hemofílicos no tienen este factor y entonces se detiene y nunca se va a formar el coágulo. O puede ser que le falte el factor 8. El factor 8 va a actuar sobre el factor 10 que está aquí. Miren, la nomenclatura por números romanos, no se preocupen. Se pusieron conforme se fueron descubriendo de estos factores o estos compuestos químicos o enzimas que participan. ¿Ok? Entonces, si tiene el factor 9,
va a activarse. La A significa activo. Está inactivo y se activa, ¿no? Se va a activar. Este tiene que activar el factor 10, pero necesita del factor 8. Pero como en los hemofílicos no lo tienen, aquí se parte, se rompe, se interrumpe y no se forma el coágulo. Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué hay dos vías? Para que se active la coagulación, la vía extrínseca va a comenzar. La vía extrínseca comienza cuando un vaso sanguíneo se rompe. Si se rompe un vaso sanguíneo, las células que están en el interior del vaso sanguíneo se van a poner en contacto con un tejido extracelular. Y la sangre, al ponerse en contacto con ese tejido extracelular, especialmente las plaquetas, cuando las plaquetas llegan a un lugar donde hay una herida, se van a poner en contacto con el tejido que está afuera y esto las va a activar. Y las plaquetas que tenían forma lisa, ahora les empiezan a salir prolongaciones como si fueran dedos y se transforman como si fueran manos y empiezan a unirse una plaqueta con la otra para ir tapando la herida. Esas mismas células, las plaquetas y las células del vaso sanguíneo, al romperse, van a liberar este factor que se llama factor tisular. Factor tisular. Aquí están las plaquetas, van a liberar el factor tisular. También las pueden liberar las células dañadas del vaso sanguíneo. Entonces, este factor liberado por las plaquetas y por los vasos sanguíneos dañados van a actuar sobre el factor 7 y lo van a hacer activo. Una enzima, digamos, esta es una enzima inactiva y ahora la A significa que está activa. Así que se va a activar el factor 7. Este factor 7 va a actuar sobre el factor 10 que está inactivo y lo va a activar. Factor 10 activo. Este factor 10 activo va a actuar sobre la protombina. La protombina también es la forma inactiva. Así que el factor 10 va a activar la protombina para transformarla en trombina. La trombina va a actuar sobre esta forma inactiva que se llama fibrinógeno. El fibrinógeno se va a activar y se va a transformar en fibrina. Esta fibrina es soluble. Significa que necesita convertirse insoluble para que se pegue, que no ande circulando, que se pegue. Y entonces, aquí tenemos este factor, el factor 13, que también la trombina lo va a activar para que esta fibrina se transforme en una fibrina insoluble y forme coágulo. Todo esto ocurre en unos segundos. Desde que llega la plaqueta al daño, 4 segundos pasan para que esto se inicie y se forme el coágulo. Ya saben que es importante detener el sangrado. Ahora, ¿dónde está aquí la heparina? ¿Por qué es importante la heparina? Porque la heparina va a nulificar a la protombina y a la trombina. Aquí va a detener. Aquí la heparina va a romper la cascada y ya no va a permitir que se forme el coágulo. ¿Por qué? Porque la coagulación debe ser controlada y debe ser en una cantidad necesaria para tapar la herida. Si esa coagulación es exagerada y continúa, puede formar trombos que van a ocasionar grave daño en el organismo. Así que debe parar. Y para eso interviene la heparina, para detener ya la coagulación cuando ya se ha tapado ese daño al vaso sanguíneo. Por eso le digo que esto, quien diseñó nuestro cuerpo, es un químico increíble.
cómo está todo regulado. Claro, los errores que ahora aparecen han sido por los errores genéticos a través de las generaciones, pero esto es la función de la heparina. Aquí corta la coagulación.